primera parte tiene que ver con esto. Yo siempre arranco, la mayor parte de las clases que doy en lugares donde nunca di, arranco con esta diapositiva porque a mí me encanta, porque nosotros solemos llenarnos, ¿no? Nuestros discursos rápidamente se llenan de palabras que suenan bien, ¿no? Por ejemplo, uno escucha un político de la salud y habla siempre de rectoría y gobernanza. Y va, definímelo. A ver, ¿de dónde lo sacamos? Miremos cuál es el discurso. Y uno mira y puede hilar la palabra, probablemente 50 años para atrás todos hicieron lo mismo. Y uno dice, bueno, pero si hubo siempre rectoría y gobernanza, deberíamos estar mejor, digamos. Y esto lo digo en cualquier contexto, mundial, local, provincial, nacional, regional. Digo, no decir un nombre, se escucha la OPS, yo escucho hablar de rectoría y gobernanza y le diría, bueno, ¿cuánto progresaron los sistemas de salud digo, pongo ese ejemplo porque en educación pasa exactamente lo mismo. Y la palabra innovación es una que nos encanta, ¿no es cierto? Hay que innovar, las cosas hay que innovar. Entonces, estos tipos tomaron un laburo fantástico, hicieron un análisis de discurso utilizando la metodología Foucaultiana de análisis del discurso y agarraron todos los documentos de posición que se publicaron desde 1910, que fue el famoso informe Flexner, que fue el que hizo la bisagra positivista en la formación del médico, hasta el 2010. ¿Sí? 100 años de documentos de posición de la educación médica debe ser. Entonces lo que encontraron fueron que las palabras que más se repetían eran mañana y transformaciones, y siempre iban a transformar al día siguiente. Pero eso se repetía en el tiempo, lo que significa que en realidad siempre se planteaba un rompimiento con el pasado, pero en el siguiente documento siguen estando palabras en el mismo lugar que antes. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las cosas que se planteaban son las mismas. Hay que tener cuidado con la sobreespecialización, hay que cambiar los métodos de selección, esto hablaba mucho del grado universitario, los métodos de selección de estudiantes, hay que asegurar enseñar en lugar de memorizar, tener cuidado con la sobrecarga curricular del conocimiento biomédico y se necesita más ciencia social. 100 años diciendo esto. Yo miro hoy el currículum de grado de la universidad donde yo me formé y es idéntico al que yo cursé hace más de 30 años. Entonces, por eso yo suelo poner después una diapositiva que dice que la mayor transformación que hacemos es la que hacemos en lo que hacemos todos los días. Si no cambiamos eso, no cambia el contexto. O sea, a los grandes movimientos le cuesta si uno no cambia en el día a día. Digo, esto es como una introducción de posicionamiento, porque tiene que ver con un poco la situación en la que nos encontramos. Por eso son ideas para que pensemos, básicamente, más que recetas de cocina, aunque en algún momento, porque me pidieron que haga cómo se hace, va a parecer una receta de cocina, pero la idea es que nada de esto tiene un carácter prescriptivo. Y la primera cosa sobre la que yo me parecía que quería que reflexionáramos en una pequeña introducción es sobre esta cuestión. Si yo tuviera que pensar qué quiero de la evaluación, es poder estar seguro cuando este residente me dice eso, demasiado prolijo por ahí, pero bueno, era la foto que encontré por internet, demasiado prolijo, demasiado prolijo. Bueno, yo soy guitarrista, qué bueno. Te digo, no, pero lo que me gustó es la verdad del día, porque la cara de confiado, no tiene cara de confiado, yo soy competente. Pues digo, está convencido de eso. Te pregunté, ¿cómo nosotros le podemos devolver a este residente diciéndole, sí, sos competente? Digo, esto es. Entonces, lo primero que tengo que tener claro, y todos, y yo soy el primer convencido, es que los instrumentos que usamos de evaluación son aproximaciones absolutamente imperfectas y bastante poco válidas y confiables para llegar a contestar esta pregunta. Este es el punto de partida. Ahora la pregunta es, ¿la no evaluación es mejor? Bueno, algunos dicen, si vas a evaluar mal, no evalúes. Bueno, son posicionamientos. Yo creo que uno tiene que empezar a construir camino. Entonces, digo, este es el primer posicionamiento. Tenemos el diagnóstico de situaciones, los instrumentos que usamos, y ahora vamos a ver por qué, no son lo ideal. Uno de los problemas que tuvo toda la vida el tema de las competencias es un problema de discurso. Y un grupo también, no el mismo que había hecho el otro trabajo, a mí me gusta mucho la gente que hace este tipo de laburo porque realmente uno ahí se da cuenta de las limitaciones que tiene, ¿no? Uno lee un paper, 2 papers, 3 papers, cada uno dice cosas distintas y uno dice, ¿qué momento todo esto? Cuando yo leo un paper sobre la efectividad de determinado medicamento, bueno, miro si hay sesgos, si siguieron los pacientes hasta el final. Cuando yo leo 3 estudios cualitativos, posicionamientos filosóficos sobre los temas, me faltan herramientas
herramientas a veces para saber por dónde puedo cortarlos para analizar su validez. Nos es mucho más difícil, estamos menos entrenados para eso. Y una de las cosas que este tipo hace, por eso digo que me gustan mucho sus trabajos, es hacer este análisis de discurso. Agarran lo que la gente dice y dice, bueno, a ver. Entonces, lo que hicieron fue agarrar una cantidad enorme, no me acuerdo el número del paper, enorme, de gente que trataba de definir las competencias. Y lo que ellos encontraron es que, en realidad, hay todos esos discursos ahí, a veces individuales o a veces combinados. Y probablemente eso hace que hablemos de las competencias de una forma en la que nos cuesta entenderlos. Discurso de conocimiento, discurso del rendimiento, discurso psicométrico de la evaluación, discurso reflexivo y discurso productivo. Y lo interesante que hizo este autor, que se llama Brian Hodge, viene de las ciencias sociales, pero trabaja mucho con la competencia médica y escribió ese libro que es muy interesante, que se llama La pregunta de las competencias. Y lo que él hizo fue ponerle una imagen, que es otra cosa que hizo como para que lo entendamos sencillo. Entonces dijo, bueno, ¿cuál es la imagen que se pega a cada uno de estos discursos? La imagen que se le pega al discurso de conocimiento, como no podía ser de otra forma, es el libro de Harrison. El que se leyó todo el libro es el que es competente. Este es el discurso con el que atravesamos nuestra formación y probablemente el discurso dominante. Por eso los exámenes son escritos. Por eso los exámenes son orales en la universidad. Por eso las asociaciones médicas colegiadas quieren tomar exámenes orales. Porque están centrados en el discurso de conocimiento. Si yo le pregunto a alguien qué es la neumonía, cómo se diagnostica, cómo se trata, listo. Cuando tenga el paciente adentro lo va a poder resolver. Este es el modelo de discurso del conocimiento, que es probablemente el discurso dominante, al menos en el imaginario. Probablemente hoy no en los papeles, no en el escrito. En los escritos capaz que hace 20 años que no encontramos a alguien que diga esto. Pero en la práctica, este es probablemente el discurso dominante. El del rendimiento es el que vamos a ver hoy, el que tiene que ver con la evaluación. Con qué estamos evaluando para decir si alguien es competente. Y el psicométrico le da una vueltita de rosca y dice, sí, pero no cualquier evaluación. Una que sirva. Son esos estudios que están muy parados en las evaluaciones finales. Ni bien ni mal digo esto, pero bueno. El discurso reflexivo es el que se basa en la mirada de John, de que un profesional no es competente sino es capaz de reflexionar sobre su propia práctica, y el discurso productivo es un discurso de corte taylorista, de, bueno, es competente, que es capaz de hacer, y cuanto más hace mejor. Entonces digo, depende de donde uno está parado, cómo va a pensar qué va a hacer con este concepto de la competencia. Porque en realidad las competencias son un concepto sumamente complejo. Para ser competente hay que juntar todo eso. Habilidades, conocimientos, capacidad de resolver problemas, autonomía, condiciones de profesionalismo, capaces de comunicar, trabajar. Todo eso juntito con razonamiento clínico y juicio crítico transversalmente nos da ese punto de encuentro que es el ser competente. Evaluar todo eso con un solo instrumento es inviable. Es más, probablemente ni combinando muchos instrumentos podamos acceder a ese constructo tan complejo. Entonces, la primera cosa que tenemos que saber es que estamos haciendo una aproximación. Lo que tratamos es de ir avanzando pasos a una aproximación menos imperfecta. Este sería, digamos, el deseo que uno tendría. Que en la medida que toma decisiones, vamos avanzando a unas decisiones menos imperfectas. Y obviamente, esto está todo enmarcado en el contexto. Entonces, lo que coincide todo el mundo es que las competencias son integrales, dinámicas, asociadas a situaciones y problemas específicos, y hay que movilizarlas para resolver un problema o ejecutar una tarea. La competencia la vemos en acción. No basta que yo diga, yo para resolver esto haría tal cosa. La pregunta es, ¿lo puedo hacer frente a la situación concreta? Por eso es tan difícil de evaluar. Pero digamos que este sería el nudo de lo que la mayor parte de la gente coincide. Concepto que uno no tiene que perder de vista para tener claro cuán pequeño es el abordaje que vamos a hacer con una metodología de evaluación. Y ahí viene, este es un enfoque de las competencias muy extendido, el de Kahneman, que lo que trata es de poner acciones o características del profesional en términos de que sea investigador, que sea comunicador, que sea colaborador, es decir, que tenga, digamos, como dice, las acciones. A veces predominan las acciones que tienen que ver con las cuestiones académicas, a veces las acciones predomina la comunicación, a veces predomina la colaboración, a veces predomina el profesionalismo, depende de las acciones que tengamos que hacer. Entonces, las distintas acciones del profesional se pueden enmarcar en esta cuestión. En realidad, uno considera que es competente cuando es capaz de manejar las situaciones independientemente de cuál de estos dominios predominen. En general, todas las situaciones tienen un poquito de todas. Pero
distinta proporción. Dar una mala noticia a un paciente que tiene un diagnóstico complejo, van a predominar las competencias probablemente que tienen que ver con la comunicación, y a lo mejor menos las académicas. Pero van a necesitar, porque si yo no soy capaz de tener los conocimientos y de analizar la información para darle la información precisa que el paciente necesita, probablemente tampoco lo voy a poder hacer. Así que no es que uno es aislado del otro. Y bueno, viene este esquemita, que es un esquema que todo el mundo alguna vez seguramente vio. Es el esquema famoso de Miller. La verdad que este es uno de esos trabajos que uno, cuando lo lee, el trabajo original, se sonríe, porque es una editorial de 1 calidad y media, 2. Es un trabajo muy corto de una persona muy importante de la educación médica, el director de educación médica de la Universidad de Illinois, y como cierre, porque ya estaba terminando su carrera, dijo: a mí me parece que la evaluación se resume en esto. Y la verdad que lo sintetizó tan claramente que probablemente debe ser la imagen de evaluación más repetida en conferencias, libros, papeles, en todos lados. Entonces la primera cosa es, lo que él dice es que la competencia aumenta la autenticidad en términos de evaluación en la medida que vamos de saber a hacer. Y en el medio pasamos por saber cómo y mostrar. Los dos primeros escalones de esta pirámide son las evaluaciones teóricas, y los dos escalones de arriba son las evaluaciones prácticas o de performance. Bueno, digamos, estamos fenómenos. Nosotros tenemos una evaluación escrita que mira lo de abajo, y tenemos una evaluación, la planilla famosa C, que miran la parte de arriba. Estamos bárbaros. Uno podría ser simplista en esto. Ahora vamos a mirar qué problemas tienen cada una de estas dos enfoques de evaluación que hacemos y qué es lo que podríamos hacer para modificarlo, o avanzar a modificarlo. En realidad, un poco lo que se plantea es esto, ¿no? Es decir, cuando uno trata de analizarlo un poco más, lo que uno diría: sí, los conocimientos son necesarios. Entender esta cuestión de competencia, desempeño en términos de laboratorio, que podrían ser los dos primeros escalones, en realidad lo que nos sirve es la acción real. Esto es un poco lo que plantea Miller, si uno lee, además de quedarse con lo que él escribe con la imagen. Y esto traducido a instrumentos es, para decir sabe, tenemos cualquiera de las formas de test escritos. Para el sabe cómo vuelve a aparecer lo mismo, solo que tiene que tener contexto clínico. Es decir, ahí va a poder decirnos cómo haría, porque en vez de desafiarlo con una pregunta de memoria, lo estoy desafiando con una situación en la que él nos dice qué es lo que piensa. No necesariamente significa que lo va a poder pensar en la situación concreta. Las demostraciones son las típicas evaluaciones de desempeño como el OSCE, y obviamente el ACE son todas aquellas cuestiones que nos permiten ver a la gente en acción. Hoy a la pirámide le han agregado una más, algunos dicen el ser, aquellas cosas que se internalizan y hacen que uno no solo haga, sino que auténticamente, sobre todo lo que tiene que ver con el profesionalismo y las condiciones humanas, sean parte de se internalicen y se hagan parte de los profesionales. No estemos actuando, digamos, cuando hacemos, sino que realmente actuemos con la conciencia de lo que hacemos. Otros le han agregado una carita de costado que dice, bueno, todas las otras cosas que tiene un profesional que hacer, como educación continua, como reflexionar sobre la práctica, que acá parecen poco, hay que ponerlas como en el perfil de la pirámide. Distintos autores han agregado a esta cuestión, pero todavía creo que este núcleo sencillo y entendible. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Tomamos MSQ y hacemos registro. La realidad es que, bueno, el MSQ ya sabemos que está parado, y los registros hay que ver si son el ACE. Y ahora podemos mirar, podemos entrar un poquito a mirar, si nos da el tiempo, a mirar ese tema. Porque el ACE es hoy, y una planilla que se llena un mes después no es el ACE exactamente. Tenemos algunos problemas con eso que después lo vamos a tratar de analizar. Entonces, ejercicios escritos. ¿Ya? ¿Ah? Entonces, la primera agrupación es ¿cómo clasificamos los exámenes escritos? Algunos lo clasifican basado a consignas. Por ejemplo, le pedimos un ensayo, le pedimos un informe. Otros por estímulo y respuesta. Es decir, y a su vez lo podemos clasificar de acuerdo a cómo es el estímulo y de acuerdo a qué tipo de respuesta planteamos. Esta sería la forma en que agrupamos los exámenes, las pruebas escritas, las alternativas que tenemos.
En general, lo que vamos a tratar de mirar es lo que se llama el examen escrito de ensayo corto, que lo que busca es aplicación de conocimiento. Es decir, por lo menos del MSQ donde estábamos parados nos subiríamos al escalón que sigue de la pirámide. ¿Llegamos arriba de todo? No, pero bueno, ya estamos un escalón más arriba. Perdóname, el choice que nosotros hicimos con casos, ¿qué sería? ¿El segundo escalón? Está ahí, está tratando de ir de un lado a otro. Lo que permite, porque el ensayo lo que permite, o porque lo que... ¿Cuál es la irrealidad, la diferencia de irrealidad entre el multiple choice y el ensayo, o la respuesta corta? Que en el primero, vos estás haciendo algo que es muy irreal, que es que el paciente no viene con las opciones acá. Es cierto que tiene que entender un contexto, con lo cual de alguna forma significa un mayor grado de complejidad. Y tiene que aplicar un poco de conocimiento, pero tiene que aplicar conocimiento finalmente reconociendo la respuesta correcta. Y esto no siempre, la mayor parte de las veces la realidad no es así. Es decir, en general la lista sobre la que nosotros chequeamos, aún en los conceptos o las cosas más concretamente biomédicas, que bueno, le voy a tratar a este paciente. ¿Y con qué? Y puedo usar A, B, C, pero yo construyo la lista. La lista no me la dan. Si ya me la dieron, y ya me cambiaron mi modelo de razonamiento. Entonces, obviamente es procesos mentales de inferior calidad que si yo no te digo nada, sos vos el que tiene que generar tu lista mental. Que genera otros problemas, ahora puedo ver, pero es que todo es tan simple. Pero... Si nosotros, por ejemplo, hacemos una evaluación masiva, porque somos muchas residentes, por ahí tenemos que evaluar el sabe cómo, haciendo una pregunta sería, y poniendo toda esa pregunta, nosotros lo que queremos que conteste. Exacto, la rúbrica. Yo cuando me dicen mucho, me dicen, bueno, ¿cuál es mucho? Y pongo siempre el mismo ejemplo. Nosotros hacemos en Bahía que en la universidad, la admisión de los estudiantes se seleccionan por una pregunta de ensayo corto. Tenemos más de 200 postulantes y le hacemos 25 preguntas. Multipliquen, 2 correctores por pregunta, multipliquen, y lo hacemos, damos la respuesta en 5 días. Sí, se puede, es cuestión de plantearse el esfuerzo de hacerlo, digamos. Sí, ¿no? Son en realidad 1000 consignas que se revisan 2 veces en 5 días. Y se puede. Sí, cuestión de plantearse cómo hacerlo, de facilitar las cosas. Se puede hacer. Y logramos una confiabilidad de 0.85, que es casi la que se consigue con un examen de choice. En términos, ¿qué significa confiabilidad? Que si lo repitiéramos, la gente sacaría más o menos la misma nota que sacó la vez anterior. Así que si la gente se la volviera a tomar el examen un mes después, en las mismas condiciones, no cambiaría demasiado la nota que tuvo. Lo cual, bueno, dice, poder se puede en volumen. Por supuesto que hay que manejarse con este tipo de respuestas. Tomaron en medicina familiar hicieron la evaluación para cosas, no sé cuántos eran, pero digo, se puede hacer con un volumen de gente si uno tiene las respuestas, ahora vamos a ver, uno tiene las respuestas muy claras, porque lo que uno tiene que poder es corregir rápido, digamos. Para corregir rápido yo tengo que tener claro lo que espero que escriban. Si la cosa es, tengo que leerme un ensayo de 2 hojas, donde en realidad yo tengo que pensar cuál es la respuesta correcta, no, tengo que ser, el secreto está un poco en eso, en cómo construyo la pregunta y la respuesta para que se pueda corregir con facilidad, que es un poco lo que dice. Ahora, el primer paso para hacer esto es la tabla de especificaciones. Porque digo, esto es clave. Es ¿qué quiero evaluar? ¿Qué quiero evaluar? ¿Qué grado de complejidad en términos de pensamiento quiero evaluar? ¿Y qué contenidos o qué objetivos quiero evaluar? Y pensarlo también en términos de estas cuestiones de objetivos. ¿Qué quiero hacerlo? Quiero evaluar cuánto de toma de decisiones terapéuticas, cuánto de interpretación de la situación sociofamiliar, cuánto de interpretación de los síntomas del paciente, cuánto. Porque no es solo, vamos a poner hipertensión, vacunación, HIV, ¿qué? Porque la complejidad de tomar una decisión de recomendación de concepción en un paciente en determinado momento de evolución de su HIV no es lo mismo que hacer el diagnóstico. Los conocimientos que entran en juego y la forma en que yo tomo la decisión son completamente distintos. Yo
Usted me dice, bueno, una madre que tuvo bla, 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 y ahora tiene una nueva pareja, ¿y qué le recomendaría? Es una pregunta completamente distinta si yo le digo, viene un paciente que tiene fiebre, no sabe de qué, tuvo, y es otra cosa, lo que estoy preguntando. Es otra complejidad, es otro contenido. Entonces, a veces no alcanza a poner HIV. Hay que ser un poquito más específico en la tabla de especificaciones, y uno la puede hacer de distintas formas. La puede hacer desde la profundidad en la que quiero que responda. Le diría, bueno, no, memorizar ninguna, interpretar algunas. Entonces uno diría, bueno, viene un paciente que tiene bla, 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 y tiene este resultado. ¿Cómo lo interpreta? Eso tiene un nivel de complejidad menor que tomar una decisión y resolver el problema. Entonces, bueno, ¿en qué nivel? Bueno, la mitad de uno y la mitad del otro. Listo. Entonces, una de mis definiciones es 50% de mis preguntas van a ser de cada tipo, o no. Entonces, este es un tema que uno tiene que definir en qué nivel de razonamiento me voy a parar. Lo mismo podríamos plantearnos con los contenidos. Entonces, ¿qué decíamos esto? Bueno, entonces, y además, otra cuestión es que uno, cuando pone ahí, por eso dice tema objetivo, uno lo puede poner distinto. O poner el tema, o puede poner esto. Yo quiero evaluar razonamiento diagnóstico, entonces después la situación es una excusa. HIV es una excusa para evaluar el razonamiento, porque ahí es donde subimos realmente un escalón. Cuando yo digo, no es que quiero saber que saben de hipertensión, porque con una pregunta de hipertensión no sabemos si alguien sabe hipertensión. Lo que sí podemos darnos cuenta es si en situaciones de patologías crónicas prevalentes es capaz de seleccionar adecuadamente el tratamiento. Y eso lo tengo que preguntar una vez, no, probablemente más de una vez. Entonces van a tener que aparecer dos enfermedades crónicas en las que de alguna forma tengo que tomar decisiones parecidas. Y de esa forma, con una muestra un poquito más amplia, voy pudiendo, otra vez, imperfectamente, de forma limitada, pero voy pudiendo recortar esta cuestión de, bueno, más o menos puede tomar decisiones terapéuticas y razonar adecuadamente, puede seleccionar sugerencias de manejo, puede elaborar diagnósticos diferenciales, es decir, las distintas cosas que uno piensa que desde el punto de vista teórico un profesional en ese momento puede hacer. Entonces digo, uno tiene que pensar esa tabla de especificaciones, después le pone las situaciones. Dice, bueno, ¿por qué? Porque las situaciones también tienen que ser situaciones prevalentes y representativas. Entonces uno diga, bueno, las situaciones que no pueden faltar son hipertensión, vacunación, seguimiento del embarazo, te pondrán consejo de anticoncepción, toda la lista. Ahora, después, bueno, ¿qué quiero con esto? Bueno, estas 3 para razonamiento diagnóstico, 2 para esto, y con este nivel de profundidad. La mitad que sean de aplicación, la mitad que sean un tercio de interpretación, un tercio de aplicación, un tercio de toma de decisión. Entonces, con eso, ustedes ya más o menos ven la complejidad de la pregunta, para que no todas sean cuáles son los diagnósticos que ustedes se plantean. Vamos a hacer todas iguales. Entonces vamos a explorar muchísimo la capacidad diagnóstica y poco otras capacidades que podríamos explorar. Te digo, sentarse a armar una tablita de estas, sencilla, pero es importante plantearse. Uno puede empezar diciendo, bueno, con cada una de estas cosas que fuimos planteando, digo, bueno, cuando miramos la taxonomía podemos plantearnos esta cantidad. Cuando nos planteamos las acciones, nos planteamos estas. Y las situaciones son estas. Después con eso uno más o menos arma la tablita. Entonces, el que se lleva para hacer la pregunta, como dijo Cintia, de hipertensión, sabe qué hacer. Una de diagnóstico y una de interpretación de estudios. Entonces, no se lleva hipertensión, se lleva hipertensión con un poquito más de precisiones de lo que esperamos. Recuerdo que tomamos una vez una evaluación de estas y lo que hacíamos era repartir temas. En una época, en alguna de las materias nuestras, uno de los docentes que organizaba hacía todo bien, pero él lo que hacía era repartir los temas. Él decía, bueno, él era así, preguntaba qué paciente, digamos, cuáles habían sido las cosas que habían aparecido en la cosa, que siempre eran más o menos las mismas, las más prevalentes, por supuesto. Entonces mandaba la lista y toma. Entonces los estudiantes se equivocaban. ¿Por qué? Porque él juntaba todo y armaba el examen. Y 2 veces, o no muchas veces, pero le pasó que le mandaban 2 pacientes con similares condiciones clínicas. En el caso de la tos insuficiencia cardíaca. En la segunda se equivocaban porque decía, no puede haber 2 iguales. Y eso porque no había todas las especificaciones en realidad, porque en realidad era prácticamente igual. Yo decía, no, bueno, este debe tener otra cosa, debe ser un TEP, no, por ahí tiene una valvulopatía, y le empezaron a darse manija porque por lo miraba eran 2 insuficiencias cardíacas, una un poquitito más grave que la otra. Pero la toma de decisiones que tiene que hacer es la misma,
y el tipo de preguntas era muy parecido. Entonces, busquemos la trampa, digamos. Entonces, digo, hay que tener cuidado de hacer este tipo de cosas antes de hacer el examen. Y uno mira una tabla de especificaciones y está bien hecha, entonces bueno, van a tener la diapositiva, tiene mucho sentido, es que bueno, un poco eso para decir, armé bien mi tabla de especificaciones o no. Indican la muestra de aprendizaje, el número de ítems que queremos tener totales, qué tipo de ítem es el adecuado para el dominio, bueno, esto que estuvimos contando, ahí tiene una pequeña lista de contextos, así se la hicieron bien. Volviendo al tipo de pregunta, esta por ahí teníamos que hablar, ahí estaba un poco la clasificación, me quedó corrida esta. Esto es lo que yo le decía, digamos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que se podían clasificar por el formato de la respuesta o por el formato del estímulo? Las respuestas abiertas, que son de las que estamos hablando nosotros, tenemos dos tipos. La de respuesta corta y la de ensayo restringido. La de respuesta corta pide un par de palabras. Indique cuál es la droga, ¿verdad? Tal, chao, listo, se lo vieron. La de ensayo restringido permite que uno ponga un poquito más de detalle, de justificación. ¿Cuál es mejor? Depende para qué. Uno puede elegir una u otra. Y después están las respuestas cerradas, que son las que más conocemos, ¿no? La elección múltiple, verdadero o falso, lo que se llama la elección de una larga lista. Entonces, en vez de darle cada respuesta a su pregunta, le damos una lista al final y tiene que buscarla. Parece más un crucigrama que una evaluación, y todo a mí me gusta demasiado. La de aparamiento, que no es, la de la columna con flecha. Me parece siempre más juegos que evaluación, pero bueno. Si me escucha alguno, me más. ¿En un mismo examen se puede mezclar respuesta corta con ensayo restringido o debería ser...? En general, digamos, lo que uno toma lecciones es de ensayo restringido y a veces algunas están restringidos, que es muy poquito lo que tenemos que escribir. Por ejemplo, qué sé yo, no sé. Pues igual, ponga la lista de diagnóstico diferencial y me dice, bueno, la lista de diagnóstico diferencial, ¿es de respuesta corta o no? ¿Qué sé yo? Alguno diría de respuesta corta si solo le pedí que ponga la lista. Si vos le decís, ponga la lista y al menos dos elementos que lo definen, es de ensayo restringido. Por eso digo que a veces es medio sutil. Digamos, la respuesta corta es como que sería casi como usted escribe la respuesta al choice, digamos. Es casi de directa, digamos. En la de ensayo restringido uno le pide una justificación, que tampoco tienen que ser 2 páginas. Uno le puede decir, mire, elabora un diagnóstico diferencial y señale los 2 elementos que lo hacen y lo que va a decir que yo. O sea, tenía poliartralgias y no sé qué, entonces digo, bueno, pensé en arterioscleromatía porque tenía rigidez matinal y no sé qué. Pensé en tal cosa porque tenía tal. ¿Qué sé yo? Pensé en psoriática porque decía que alguna vez tuvo trastorno de piel. Entonces, bueno, te lo justifica. Y eso es un ensayo corto y sigue siendo una cosa que se responde muy rápido. Pues no es que, pues, en general en el ensayo restringido uno no debería pasar de los 2 párrafos, 3 párrafos. Es decir, tampoco estamos hablando de que escriban una hoja. Obviamente, como no hay una regla para la extensión, algunos piden cosas más largas. El problema que tiene, en la medida en que la respuesta es menos concreta, la expectativa de respuesta, es más difícil de corregir con tu rúbrica, que es lo que vamos a ver después. Es decir, ¿cómo hago un patrón de respuesta? Si lo que yo pido es que escriban una hoja, la variación de cómo pueden encarar la hoja es muy difícil. Después yo les voy a mostrar unos ejemplos de lo que hacemos nosotros y van a ver que no es tan fácil. Y en cuanto al estímulo, esto sería la viñeta, hay sin viñeta. ¿Qué significa sin viñeta? Yo no puedo hacer una pregunta sin viñeta. ¿Cuál es el valor del potasio? Es una pregunta sin viñeta. O sea, no tiene ninguna viñeta, ¿cierto? Porque no hay nada, digamos. El estímulo no tiene ningún contexto. Es una pregunta totalmente contextualizada, ¿cierto? Sin contexto significa que la pregunta se puede contestar solo con la memoria. No hace falta analizar un contexto. Y los de contexto, fíjense que hay varias. Con contexto tenemos las preguntas de análisis de problemas, que sería en el que uno usa problemas poco definidos y lo que espera no es el contenido como respuesta, sino que sean capaces de entender el problema. Las simulaciones clínicas escritas, esto es lo que decíamos hoy, algunos usan eso que se llama key feature, lo dejamos para la próxima eso, pero por ahí sirve para armar las preguntas y si ustedes están pensando en esto, sirve para pensar. El modelo de key feature que tiene un formato particular, que no viene al caso, lo que apunta es lo que dice, cuando yo tengo un caso clínico, hay elementos que me hacen ir para un lado o para otro. Entonces tengo que identificar esos puntos. El punto clave es este, qué sé yo.
Luego difícilmente se interna o no se interna. Lo demás es importante, pero lo importante es que no lo manden a la casa si no corresponde o lo dejen internado si no corresponde. Lo que tiene que poder hacer es eso. Entonces uno va a ir, después de lo internado, lo que tiene que poder hacer es tomar la decisión de cuál es el primer medicamento que le da, qué sé yo. Entonces uno va haciendo esa secuencia de cuáles son los puntos clave. A partir de eso ellos elaboran un modelo de evaluación que es bastante complejo, pero es un modelo que sirve mentalmente para pensar las preguntas. Es decir, siempre buscar preguntas que tengan que ver con esto. Porque es lo que define si yo soy capaz de resolver una situación o no soy capaz de resolver. Pregunta. Sí. ¿Es conveniente con un mismo examen mezclar estas? Depende de qué querés mezclar. Como decía, si vos vas a mezclar respuestas más cortas en el ensayo restringido, sí. Si vos me poner choice y pregunta, la verdad que me diría, ¿para qué pusimos choice? Porque digo, poder se puede, siempre se puede, pero la realidad es que la pregunta es que uno diría, bueno, ¿qué elementos de memorización nos sirven en este nivel de POC? Vos me decís, mira, estamos hablando de, qué sé yo, te voy a dar un ejemplo, mira, mi hija es traductora y está estudiando intérprete. Entonces, una de las condiciones que tiene es que no se puede, un intérprete que no se puede detener porque desconoce vocabulario. Entonces tienen todo un entrenamiento de reconocimiento del vocabulario. Entonces, qué sé yo, si están en la ONU no pueden no reconocer los nombres de las capitales de los países. Entonces, trabajan con memoria, porque ahí no tienen otra alternativa. Es decir, no hay una forma que a usted digan un país y vos sepas la capital si no la estudiaste de memoria. Entonces, en algunas cuestiones le hacen cosas que son más elaboradas y en otras le ponen las listas y tienen que reconocerlas. Porque en ese caso la memoria es un elemento relevante. En nuestra profesión, acordarme hoy con el teléfono encima, acordarme cuánto es el valor normal de potasio. Sí, para... Claro, porque tenemos eso, para hablar con distintas tienen que tomar una decisión como una pauta. Que van a poner examen, en todos casos, claro. No, tenés que bajar la cantidad. Claro. No podés darle. A ver, no podés darle una cantidad, es decir, es como cuando haces un ECOE. Bueno, un ECOE tiene 100 pacientes, no, tiene 12. Además porque, como vos evaluás otra cosa, en realidad construís la confiabilidad un poco más rápido. Por eso digo, nosotros ya digo, con 25 casos muy cortos, de respuestas muy cortas, es decir, que insumen tiempo para leer la situación, pero la respuesta es sencilla, logramos la confiabilidad fenómena. Y me lo contestan en 2 horas, 2 horas y pico. Se van le damos 3 horas largas, pero se van a las 2 horas y pico ya. Y una pregunta del millón, digo, ¿qué cantidad de preguntas Z confiable? ¿25? Mira, nosotros hicimos 22 porque queríamos estar recontractivos. Porque, a ver, la decisión que se toma es acá. Es decir, el que no pasa no entra. Entonces, y el que no, y lo que te sacás es lo que define si entras o no. Entonces, bueno, no podemos jugar con la confiabilidad. En nuestras evaluaciones usuales en la universidad son 10. Porque la realidad es que la confiabilidad nos importa menos, porque ahí tenemos mecanismos con el que después resolver qué hacer con los que no aprobaron. Entonces, cuando vos no tenés la condición de que vos decís, el que no aprueba este examen lo echamos de la residencia, bueno, tomarle 25 por lo menos, no para un poco más. Ahora vos dirías, el que no tiene la oportunidad de volver a rendirlo, lo vamos a revisar y vamos a ver qué le pasó. Bueno, podés ser más flexible en la cantidad, porque tenés como una cosa como, digo, para mí las evaluaciones de la residencia, si bien las ponemos obligatorias, anuales, etcétera, porque hay que ordenar el sistema, tienen también que tener un carácter de mejora individual. O sea, che, muchachos, ¿qué nos pasó? Hasta si uno estuviera esto, hasta en un análisis global. Che, los puntajes más bajos en los que tienen que ver con tal cosa. Aunque no está pasando globalmente que nuestros residentes están flojos en esto. Digo, tiene que estar mirada. Entonces, en ese sentido uno puede ser como más tranquilo. ¿Esas son cantidad de casos o cantidad? Porque un caso... Ahora vamos a ir a eso. Bueno, y otra vez, esto era los formatos de las respuestas abiertas, que como dijimos nosotros, donde la estamos mirando nosotros. Fíjense cuáles son las ventajas. Obviamente, la construcción de las respuestas son más detalladas, son más difíciles de corregir, son más fáciles de redactar, porque hacer buenos distractores de choice no es una pavada. No. Sobre todo en este nivel. ¿Qué es un buen distractor de choice en este nivel, en este estado? ¿Cierto? No, digo, ¿qué digamos? Trampas, porque no es, digo, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales? ¿Cuál no es un diagnóstico diferencial de tal cosa? Es como raro preguntar esas cosas y hacer buenos distractores. En cambio acá uno tiene más fácil. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Punto. Yo no me preocupo de
de estar pensando la trampa que tengo que poner para no poner... Es más difícil hacer. Cuanto más uno quiere subir el nivel de razonamiento mental en un choice, más difícil es hacer los distractores. Porque digo, y uno empieza a entrar en esta cosa de casi hacer trampa, digamos, es decir, buscar distraerlo a propósito, de alguna forma, no que realmente razone y elija, sino que se confunda, digamos. Entonces es difícil. Obviamente, una de las cosas, después vamos a ver un ejemplo, lo que tiene esto son el blend. Por eso digo que hay que tener cuidado con la extensión, donde uno empieza, ¿no? Es decir, uno lee una carilla y dice, no dijo nada. Porque acá la situación que no hay que el problema del... primero copian toda la situación. Y entonces Carlos, que estaba acá y que no tenía con su mujer, ya está, eso está en la viñeta, no me lo repita. Y entonces, bueno, una carilla, letra grande, escribió así, qué bueno, nada, no dijo nada. No apareció ni los contenidos. Entonces, esa es una de las cosas que tiene, ¿no? Es decir, el bluffing es un tema concreto. Y por supuesto que el corrector puede influir en el resultado, porque obviamente, si bien siempre hay subjetividad en las evaluaciones, se llaman un choice, yo corrijo la BB, sí claro, pero hiciste la pregunta, hiciste los distractores, elegiste los temas, es decir, que tu subjetividad estuvo en la evaluación. No es que se evaluó, no es que había un pool y salieron al azar, no, y hasta aún ahí, porque el pool alguien lo armó, es decir, siempre uno pone la intencionalidad cuando evalúa. Está más lejos o más cerca la intencionalidad, pero siempre está. Entonces, en este caso, si bien uno tiene una respuesta correcta, bueno, el leer la respuesta correcta y ver si esto es la respuesta correcta, tiene una participación del evaluador mayor que la que tiene B o C, obviamente. Obviamente, las respuestas cerradas, el choice, ¿cuál es la desventaja? Hay que hacer muchas preguntas, es otra cosa. Para que un choice sea confiable, nosotros lo medimos en el examen de ingreso a la residencia. Nosotros deberíamos estar con un examen de ese nivel de ese nivel de decisión, en un choice deberíamos estar casi pisando el punto 90, para que uno diga la confiabilidad razonable. ¿Cómo? A ver, la gente entra o no a una residencia de acuerdo al puntaje del examen. Con lo cual tenés dos planteos, no solo la confiabilidad de aprobar o desaprobar, sino la confiabilidad del ranking, lo cual lo hace mucho más difícil. Porque significa que no solo tiene que ir más o menos parecido, me saqué, bueno, entre 75 y 80, no, porque 75 es el puesto 100 y 80 es el puesto 10. Entonces, tiene que mantener confiabilidad la distribución del ranking. Es decir, si todo el mundo cambia entre los 70 y los 80, cambia todo el ranking. Entonces, la confiabilidad tiene una complejidad adicional. Lo medimos y nosotros estimamos que para que tengamos la confiabilidad que quisiéramos en los exámenes de residencia, por ejemplo, no tendríamos que pasar las 150 preguntas. Nos matan si hacemos 150 preguntas. Estamos estudiando cómo vamos a hacer. De hecho, no lo pudimos aprobar en el Consejo Federal de Recursos Humanos. Nosotros llevamos la propuesta de que se suba progresivamente de a 10 a 20 preguntas por año hasta que lleguemos ahí. La gente dice que es muy difícil hacer un examen, sobre todo de las especialidades no médicas, pero la realidad es que, a ver, estamos bien, porque dio punto 80 y pico, pero la realidad es que tiene que estar más alto, porque el nivel de decisión que tomamos es muy importante. Entonces, debería ser un poquito mejor. No es malo, pero debería ser mejor. Entonces, ojo que para que un choice realmente uno diga, si lo hacen 100 veces van a sacarse lo mismo, requiere muchas preguntas. Por eso digo que 40 preguntas choice, casi una lotería. Por supuesto, lo que tiene es que se puede adivinar las respuestas y los resultados, como decimos, ahí sí dependen más del examen que del corrector, pero no necesariamente. Yendo a la cosa concreta, ¿cómo escribir contextos? Primero, como dijimos, elegir las situaciones, poner en evidencia qué es lo que queremos evaluar ahí, es decir, este caso, como decíamos, para poner en evidencia este tipo de razonamiento, pensar siempre en la prevalencia y el impacto educacional. Hay veces que dicen, bueno, pero para una toma de decisiones comunitarias no le puedo poner una situación muy usual, pero es importante esta. Bueno, a veces uno elige algo no tan usual porque nos permite ver, poner en evidencia algo que es importante. Si no, uno tiene siempre primar lo más prevalente. Ver otra vez, ¿qué es lo que queremos que aparezca acá? Esta situación, la de hipertensión arterial, es para toma de decisiones diagnósticas. Perfecto. Escriba la situación de manera sintética, pero con información suficiente para entenderla. No ponga información interpretada, incluye información negativa si fuera necesario. ¿Qué significa? Que en general uno busca razonamiento.
Nadie viene y me dice, hoy estaba hipertenso. Viene y me dicen, tenía 150, 85. Y yo tengo que decidir si eso es hipertensión o no. Entonces, a veces nosotros cuando contamos la situación le decimos, tenía fiebre, no poner la temperatura. Que él decida si era fiebre o no, si era relevante, si no era, es decir, sin llenarlo de información innecesaria. La idea es que la información que tiene que tener el caso tiene que ser la información. O sea, la idea, excepto que uno diga, bueno, la verdad que es demasiado larga y no es relevante, tenía antecedentes de tal cosa. Digo, pues, pero en general, la idea es que la información la interprete, porque eso forma parte de la complejidad de la evaluación, que interpreten lo que le ponemos en el caso. Entonces, los reactivos, es decir, las preguntas, tienen que ser directas y comprensibles. En general, expresado en modo positivo. Es decir, no, ¿cuál de las siguientes, cuál no es, o qué no haría usted? Confundimos, es decir, concreta, ¿no? En forma declarativa o interrogativa. Señale tal cosa o cuál es. Si le ponemos una pregunta, tengamos claro qué significan las preguntas. Es decir, que cuando yo pido cuál, estoy pidiendo una lista, que cuando pido por qué, pido un mecanismo, cuando pido qué, estoy pidiendo una definición. Te digo, hay que tener muy claro eso. Una buena medida es usar palabras directivas como relacionar, comparar, contrastar, criticar, explicar. Porque además nos sirven a nosotros para acordarnos qué queremos que haga. Esto que decíamos hoy de qué nivel de objetivo estamos evaluando, si yo le pongo relacione, estoy pidiéndole menos que si le pongo explique. Y mucho menos si le pongo critique la acción del profesional en este caso. O sea, ahí le estoy pidiendo que no solo analice la situación, que use su marco teórico y que baje las cosas que debió hacer distinto. Es más complejo que si le digo qué haría usted. Es más fácil que yo diga, a ver, en esto qué haría. A, otra vez, no hizo ni B, ni C, hizo un poquito de A, medio de B. Entonces, ahora, ¿cómo lo cree? Ese análisis es más complejo. Entonces, usar estas palabras a veces sirve. No tiene que tener indicios sobre la respuesta correcta. ¿Usted cree que usar tal droga sería correcto? Bueno, ya le tengo que decir, la respuesta correcta, sí, no. Eso y una pregunta de verdadero o falso, lo mismo. Cuidado con ese tipo de cosas, que la clave esté ahí. Y no usar de las abreviaturas, porque no se olviden que están rindiendo y se ponen nerviosos, y a veces la abreviatura más simple tarda 2 minutos en darse cuenta que le quisimos poner. Cuando tomen abreviaturas. Entonces, ¿cuál sería la lista de cotejo para corregir esto? Que la situación sea prevalente, que esté redactada en forma simple, que esté libre de errores técnicos y claves distractoras, que demuestre una conducta que se pretende evaluar, que la consigna ponga en evidencia conductas complejas, que tenga un número restringido de respuestas acordadas con los expertos. Ahora vamos a hablar de la respuesta esperada. Pero también es importante. Uno no le puede preguntar, ¿qué haría? Y la cantidad de opciones de qué haría son 1000, porque es imposible escribir una respuesta esperada. Entonces uno tiene que balancear esta cuestión. La consigna tiene que ser independientemente de... Bueno, y acá vienen 2 temas que contestan lo que vos preguntabas, Silvia. La consigna debería ser independiente de la respuesta de otras preguntas. La forma más fácil de hacer eso es que a cada situación tener una sola pregunta. ¿Es más trabajo? Sí. ¿Eso significa que hay que aumentar un poco el número de preguntas? Claro, que esto es una de las cosas que contesté lo que yo les contaba que hacemos en el ingreso. Nosotros en el ingreso, cada situación tiene una sola pregunta. ¿Para qué? Para que no nos confundamos por las dudas. Una pregunta, si yo me equivoco en la pregunta A sobre la situación, después no pueda contestar la B. Si yo digo, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales? A, B, C. El que era me lo olvidé. Después digo, ¿qué tratamiento le daría? Nunca le daría el tratamiento porque ya me lo olvidé en los diagnósticos diferenciales. Entonces, la pregunta 1 vale doble. Porque si me equivoco en la 1, me equivoco en la 1 y la 2. Entonces, ¿se pueden hacer? Sí. Porque yo le puedo preguntar de una situación, ¿cómo sería el enfoque familiar o el abordaje familiar que usted haría? Y le puedo preguntar cuál es el diagnóstico diferencial del niño. Y no tiene nada que ver una con otra. O sea, se pueden hacer. Es más complejo. A veces la forma más sencilla de sacarse de encima ese peso es poner una sola consigna por
por cada situación. Si uno dice, bueno, tenemos que hacer, en vez de 10, 15 o 17, bueno, es una decisión. Lo que sí, digo, la única forma de hacer consignas subsecuentes es darle la respuesta. Eso de hecho, en algunos contextos se hace. Nosotros tenemos un examen que se toma a los alumnos de medicina familiar, que es así. Se le hace la primera pregunta. Entonces uno dice, bueno, yo haría tal cosa. ¡Pum! Se le pone la respuesta esperada. Entonces, él ya, me había olvidado el diagnóstico tal. ¿Qué estudio le pediría? Yo ya tengo la primera, ya la corregí, digamos. Entonces yo puedo ajustar mi pensamiento, que sería como si lo intercambié con mi supervisor, ajusté mi forma de pensar y ya puedo resolver la pregunta que sigue. No arrastro el error de una a otra. Requiere alguna complejidad mayor hacer eso. Digo, son las alternativas, pero la idea es que, pues si no, le damos peso distinto a cada una de las preguntas. Bueno, ahí se me corrió. ¿Cómo escribir las claves de corrección? Usar lo que se llaman rúbricas. Entonces uno hace una guía del puntaje, uno dice, bueno, ¿cuánto le vamos a poner a cada pregunta? 10 puntos, 5 puntos, lo que sea, 7. Uno dice, bueno, si le pedimos diagnóstico diferencial, si pone 1, le vamos a poner 2 puntos. Que puede ser, digamos, los diagnósticos diferenciales son estos 7. Si pone 2, le vamos a poner 2 puntos. Si pone 3, le vamos a poner 4 puntos. Si pone 5, le vamos a poner 6 puntos. Entonces queda claro que todos vamos a corregir igual. No importa si agrega diagnósticos diferenciales que no están en el listado. O sí, si agrega diagnósticos diferenciales que no están en el listado, no puede pasar los 3 puntos, aunque tenga diagnóstico correcto. Porque puso alguno que no correspondía. Esas son decisiones que toman los expertos, los que saben lo que están evaluando. No hay forma que podamos poner ejemplos y nos vamos a equivocar porque eso depende de cada... digamos, hay cosas en las que agregar diagnósticos, aunque sean improbables, no importa, hay otras en las que uno dice no. Situación de urgencia para decidir si se interna, no podemos equivocarnos. Entonces, si no pone tal cosa, está mal. Bueno, eso depende de la pregunta. No hay una regla única. Entonces uno pone arriba la escala, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la primera columna, los aspectos o categorías que se van a evaluar. En este caso pondríamos esto que decíamos, la lista de diagnósticos diferenciales son todos estos, y a partir de ahí ponemos el criterio con el que cada uno de los puntajes se cumple en función de la respuesta global esperada. ¿Qué tratamiento le daría? Bueno, las opciones son drogatal a tal dosis, drogatal a tal dosis, drogatal a tal dosis, drogatal a tal dosis. Vamos a ponerle 5 puntos. Si pone la droga correcta solamente, una de las drogas correctas, 1 punto. Si indica la droga y la vía, 2 puntos. Si indica la vía, la droga y la dosis, tal punto. Si le hace y si señala posibles efectos adversos, 5 puntos. Por ejemplo. Entonces uno tiene claro, ¿sí? Primero, miro la respuesta y digo, ¿qué dijo? ¿Puso una de estas drogas? No, ya está, chao. 0. Sí, puso una de estas. A ver qué puso. Pim, 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 toca tal cosa. Se puede hacer menos definido, porque hay preguntas que son las más fáciles, que son las que uno, hay veces que es más complejo. Entonces dice, pero bueno, uno de alguna forma tiene que poder armar criterios que ayuden a veces son más flu. A veces uno tiene respuestas esperadas que son menos concretas. Si la pregunta, sobre todo cuando a veces las preguntas apuntan a cuestiones menos concretas que las decisiones diagnósticas o las decisiones terapéuticas. ¿Qué sé yo? Si uno plantea que, bueno, ¿cuáles condiciones tiene en cuenta para evaluar el riesgo del niño en esta familia? Bueno, ahí, no, a veces uno dice, bueno, no es que es tan taxativo, que esto es mucho riesgo y bueno, ahí depende. Entonces uno puede ser un poco más, entonces, si combina al menos estas cuestiones y ser un poco más flexible. No es que tiene que ser todo tan taxativo. Vos preguntás, nosotros a nuestros estudiantes tiene 5 a 10 situaciones y puede tener hasta 3 preguntas por cada situación. No supera en total las 15 preguntas y nosotros le pedimos esto es una cosa que nosotros hacemos que nos resulta muy piola, es complejo, que es que el estudiante tiene algunas obligatorias y otras que las puede elegir. Es decir, nosotros por ejemplo planteamos, porque ¿qué pasa esto? Uno dice, bueno, nosotros, qué sé yo, ellos tienen distintos contextos de aprendizaje, entonces no todos van con la misma velocidad o profundidad o el ritmo o interés. Entonces, bueno, a mí me encanta más todo lo que tiene que ver con la intervención comunitaria. A mí me gusta mucho, yo me focalizo en las patologías crónicas, me encanta. Entonces,
uno le da la posibilidad de que demuestre esa cuestión, pero hay algunas cosas que dicen, bueno, estas son no negociables. Eso es posible, no significa que deba ser así. Digo que esta es una forma con la que se puede hacer. Y en general ellos tienen que identificar una descripción del problema, tienen que seleccionar una respuesta correcta y justificarla. Esas son las 3 etapas de una respuesta que nosotros consideramos. Otra vez, ¿debe ser así? No. Esto es una decisión que tomamos nosotros en una etapa inicial de la carrera, donde lo que nos preocupa es que el estudiante sea capaz de entender un problema, no tanto de resolverlo. Probablemente en esta instancia en la que estamos acá, esto sea un poco banal. Yo para contarle un poco qué es lo que hacemos, nada más. Por ejemplo, esta es una situación nuestra. Raúl tiene 34 años, no tiene antecedentes de enfermedades importantes, no fuma, no bebe, en el mes de julio consulta porque comenzó con fiebre, escalofrío, dolor pulsante en la base de mi tórax, toda la descripción. Esto se lo preguntamos a estudiantes de segundo año. ¿Cuál es el origen más probable del dolor torácico de Raúl? Justifique fisiopatológicamente. Obviamente, como ven, el nivel de respuesta que le pedimos tiene que ver con que son alumnos de segundo año. Y ahí está la respuesta esperada. Entonces acá dice, digamos, tiene que entender primero qué significan las cosas que pusimos que tenía el paciente. La respuesta correcta es cuál es el origen, y la segunda la explicación de, bueno, como ustedes ven ahí, no tenemos la grilla, tenemos solo la respuesta esperada y no tenemos una grilla de posibilidades. Para nosotros cada uno de esos aspectos significa 3 puntos. Suma 9 cada pregunta. De la escala 1 a 3 la dejamos un poco liberada que cada docente seleccione. Es bastante más flexible nuestra rúbrica que el modelo que yo les mostraba recién. Y a veces los estudiantes contestan eso, no sé si alcanzan a leer. Y probablemente la última, ¿no? Esto que tiene que ver con lo que yo les decía, si ustedes las leen, la última es muy cortita, pero prácticamente tiene todo lo que tiene que tener para que esté correcta. Y parece mucho más corta que la que está arriba. Esto es lo que yo les decía hoy del bluffing, ¿no? Uno lee la de arriba y dice, bueno, la verdad es que no sé si tiene muy claro lo que pasó, pero se escribió como media carita, digamos. Este es uno de los problemas que tiene. Por eso que uno tiene que poder mirar esto y decir, la de abajo es la que se saca más puntaje, aunque parece que dijo menos que el otro, digamos. Porque de lo que dijo es todo lo que tenía que decir. Bueno, ahí acá hay más respuestas. Y hay algunas que son más largas, van a ver que son... Esta es una correcta muy larga, y a ver si tengo una que... Creo que es esta, que hay una que... Bueno, había una que era muy... que no terminaba de decir nada. Esta también es una correcta, hay muchas que nosotros todos hacemos el ejercicio y los hacemos corregir a los docentes. A ver qué le ponen para que también vean qué diferencia tienen en el puntaje que le ponen. Es un taller. Lo que uno cuando escribe pregunta tiene que tener mucho cuidado es escribir bien. Porque uno puede hacer esta pregunta que está acá y si el estudiante nos contesta esto le tenemos que decir que tiene razón. Porque le dijimos que la encuentre y no que la calcule. Por eso la palabra con la que escribimos las preguntas es muy importante. No es menor, esto pasa frecuentemente. Frecuentemente. A mí me toca corregir exámenes, ahora lo hago menos, pero antes corregía, revisaba los exámenes, los borradores de los exámenes y uno encuentra esas cuestiones. Pero dice, ¿qué crees que conteste con esto que le preguntaste? Tal cosa, no, si le preguntás esto no va a contestar esto. Vos ves porque uno ve el camino derecho, uno lee, la leyeron y todos entendieron. Pero la realidad es que lo que dice es otra cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo uno redacta las preguntas. Una cosa que no dijimos antes es no hacer preguntas dobles. Esto es, bueno, ¿cómo tal cosa y? No, es una pregunta. Porque si no, cuando yo voy a corregir, digo, bueno, y si contestó lo que estaba antes del i bien y lo que está después del i mal, ¿qué hago ahora? Porque le hice 2 preguntas en una sola. Entonces, la idea es que uno pueda definir si la respuesta es correcta o no es correcta. Cuando le pregunto muchas cosas en una sola pregunta, tengo un problema, porque puede mezclar cosas correctas y cosas incorrectas. Hay que tener mucho cuidado de no hacer ese enganche. Hasta acá con las preguntas. Bueno.